En la vida cotidiana existen principios y reglas que rigen las relaciones entre los hombres. Este conjunto de principios y reglas son establecidos por leyes y constituyen lo que llamamos el derecho. Por ejemplo, el derecho al trabajo digno o el derecho a la libertad. Pero ¿quién no ha escuchado decir que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás? Cuando un derecho es negado, es necesaria la intervención de personas capacitadas para definir una determinada situación en la que dos partes creen tener la razón. Ellos son los abogados, los procuradores y los escribanos. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán se forman profesionales para el ejercicio de la justicia y la defensa del derecho del hombre. En esta facultad se dictan las carreras de abogacía, procuración y notariado. En este programa veremos cuál es la función de cada profesional egresado de estas carreras, cómo se desempeñan en las mismas y cuáles son las dificultades de cada profesión. También veremos dónde y cómo se estudian estas carreras y algunas características de su cursado. Al estudiar abogacía, se adquieren conocimientos, habilidades y técnicas que permiten actuar en un hecho jurídico. Quien usa estas herramientas es el abogado. Este profesional atiende los problemas legales buscando soluciones jurídicas para hacer cumplir la ley. Veamos ahora cómo trabaja un abogado. El abogado puede ejercer su profesión en cualquier área del derecho y se va especializando en una de ellas. Por ejemplo, en derecho comercial, en derecho administrativo, en derecho penal o en derecho laboral. Veamos en un ejemplo una situación cotidiana. En el caso de un accidente laboral producido por falta de protección, como guantes o máscaras, el abogado asesora y orienta a su cliente. Para ello, observa el lugar del accidente, verifica que las maquinarias estén en regla, busca testigos y averigua si la fábrica toma precauciones para evitar estos accidentes. Puede además consultar a un médico sobre los daños que produjo el accidente. Analiza entonces las posibilidades de negociación con la empresa y si no se llega a un acuerdo que garantice los derechos del cliente, se inicia una demanda mediante un expediente que se presenta en tribunales para iniciar el juicio. El abogado actúa en el proceso hasta la resolución de la causa. Para ejercer la profesión de abogado es obligatorio contar con una habilitación profesional. Esta habilitación se llama matrícula. La matrícula es otorgada por el Colegio de Abogados de cada provincia. ¿Dónde puede trabajar un abogado? Un abogado puede trabajar solo o con otros colegas en un estudio particular. También puede ocupar cargos públicos como secretario judicial o como juez en tribunales. Pero estas posibilidades son escasas porque son pocos los cargos disponibles. Otra posibilidad es trabajar en organismos públicos como rentas de la provincia. O en instituciones privadas como asesor jurídico, por ejemplo en un sanatorio. También pueden ejercer como docentes en distintos niveles, secundario, terciario o en el ámbito universitario. Comúnmente se cree que el abogado tiene una salida laboral segura. Sin embargo, este mito
es muchas veces desmentido por la propia realidad. El tema es qué haces cuando te recibís. Entonces viene el problema, si no tenés tu papá abogado o tu tío abogado, no tenés la infraestructura necesaria para empezar a trabajar. No solamente para empezar a trabajar, sino para empezar a aprender lo que es el ejercicio de la profesión. Porque es muy distinto lo que te enseñan en la facultad, lo que uno aprende en los libros, a lo que es la vida profesional. Incluso el código de procedimiento, por más que lo estudies en procesal 1, procesal civil o después en procesal penal, vos lo vas a aprender recién trabajando en tribunales. Y es muy difícil insertarse en el medio cuando no tenés ya algo armado como el padre, el abuelo, etc. Montar un estudio es caro, tenés que pagar un alquiler, preferentemente que lo pagues, si vas a pagar, que alquiles una oficina cerca de tribunales porque es mucho más cómodo para vos y para el cliente. Tenés que tener como mínimo una computadora, un escritorio. Y bueno, si no tenés bibliografía, digamos que zafás con el Colegio de Abogados, que da muy buenos servicios. En una actuación judicial, siempre se requiere traducir a términos jurídicos la palabra del defendido. La carrera que forma profesionales para ejercer esta función es la procuración. Y el profesional que traduce la palabra del cliente es el procurador. En la práctica, esta carrera funciona como un título intermedio de la carrera de abogado. Veamos en un ejemplo simple cómo se desempeña este profesional. Esta familia está gestionando la herencia de un familiar. El procurador solicita documentación de las propiedades, se asegura de ver si son legales y redacta escritos en términos jurídicos para presentarlos en tribunales. Es decir, que el procurador representa a sus clientes como apoderado para realizar los trámites correspondientes. Pero para que estas actuaciones tengan validez judicial, requieren la firma de un abogado. En nuestra provincia existe una ley que regula el desempeño del procurador y no le da validez a su firma ante la justicia. Solo el abogado puede certificar. Por eso, un procurador puede trabajar en forma particular o compartiendo un estudio con un abogado. También puede acceder a un cargo de secretario en un juzgado, aunque estas posibilidades son más reducidas. Escuchemos a un profesional que nos cuenta acerca de las actividades que realiza un procurador. El procurador hoy es como una especie de ayudante o apoyo del abogado. Es decir, el abogado hace algunas tareas que se llama la procuración. Hacer la procuración significa ir a tribunales, presentar escritos, controlar las notificaciones, hacer un seguimiento del expediente, el juicio, digamos, y bueno, y el procurador está habilitado para firmar algunos tipos de escritos, no todos, algunas cosas que no son muy importantes en el juicio. Las cosas más importantes del juicio las firma el abogado, como por ejemplo la demanda, la contestación de demanda, los recursos más importantes los tiene que firmar un abogado, no los puede firmar un procurador. Entonces el procurador es, digamos, hoy es una especie de apoyo del abogado. Cuando se requiere la legalización de documentación o actos jurídicos, se recurre a profesionales que certifican la autenticidad de los mismos. Estos profesionales, encargados de dar fe pública, son formados en la carrera de notariado y los conocemos como escribanos. Veamos un ejemplo cotidiano. Queremos vender un bien de nuestra propiedad, como una vivienda. Debemos reunir toda la documentación correspondiente, como la escritura de la propiedad, los planos, boletas de impuestos, documentos de identidad de las personas, etc. El escribano reúne toda la documentación y solicita informes por escrito al registro inmobiliario para comprobar el estado de deuda de la propiedad. Una vez que el escribano tiene toda la documentación, verifica que todo está en orden y firma dando fe de su autenticidad.
Para que un escribano pueda ejercer su profesión, es necesario que cuente con una habilitación. A esta habilitación se la llama registro y un escribano la recibe de por vida. Los registros notariales se piden en un número limitado para cada provincia. Por lo tanto, no todo escribano puede ejercer la profesión. Por eso, algunos escribanos trabajan como adscriptos y dependen del titular del registro. Un escribano puede desempeñarse también como docente en el ámbito universitario y también puede hacerlo como secretario judicial en tribunales. Mucha gente tiene la creencia de que los registros se heredan de padres a hijos. Escuchemos a este escribano. Los registros notariales no son hereditarios. Normalmente ocurre de que el titular, si tiene un familiar o una persona de mucha confianza, puede pedir que un adscripto que eventualmente podría quedar como titular. Puede ser un familiar, un tercero, un extraño y nada más. Pero no son hereditarios. Estas carreras se dictan en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, que se encuentra ubicada en calle 25 de Mayo, número 471 de San Miguel de Tucumán. Veamos la duración de cada carrera. Durante los 3 primeros años se cursan materias comunes para todas las carreras. Luego comienzan las materias más específicas. Uno va, se inscribe en la facultad y puede elegir inscribirse entre abogacía, procuración o notariado de escribanía. Y las materias son iguales, los profesores son iguales, es todo lo mismo. Lo que pasa es que uno, acumulando una determinada cantidad de materias, es procurador. Haciendo una materia más, es escribano, y completando las 4 o 5 que son las que quedan, es abogado. Entonces, en realidad, el procurador, en nuestra facultad, en Tucumán, acá, es como un paso previo para ser abogado. No es obligatorio asistir a clases. De hecho, mucha gente cursa en forma libre. Se dice que si todos los inscriptos en Derecho fueran a la facultad al mismo tiempo, no caberían en el espacio físico. Las aulas y los anfiteatros resultan insuficientes aún para la baja proporción de alumnos que concurre a clase. Con esta masividad, se hace difícil hacer consultas, aclarar dudas o intercambiar opiniones con el docente. Esto hace que la carrera se base en la autodisciplina para el estudio. Escuchemos a una alumna. Bueno, este primer año es donde uno más dificultades se encuentra. Primero porque, a comparación de lo que es el secundario, donde uno tiene sus compañeros, hay una estructura que te contiene. Acá es como que uno es un número. Es la libreta universitaria, que en principio no es libreta universitaria, es un cartón. Cartón con 1504 barra, por ejemplo, 98 barra 95 en mi caso. Entonces uno entraba y los cursos son muy masivos, teníamos que llegar o media hora antes para encontrar un asiento para sentarnos, y si no te sentabas en el piso, escuchabas las clases, parados. Cuando hace mucho calor, había mucha gente, pero todo se va llevando, o sea, se comienza, digamos, los primeros meses, hasta los primeros parciales, y después también se empieza a ver un cambio, donde mucha gente deja, mucha gente comienza a decir no me presento, le da miedo, o reprueba, entonces dice bueno, ya esto no es para mí. Pero primer año es bastante, digamos, difícil. Yo creo que hay que tener muchas ganas y hay que ponerle mucha bola, digamos, en este sentido, para decir, bueno, esto es lo que me gusta, me juego por esto y me tengo que bancar un montón de cosas. Por ejemplo, ir y estar parado y tomar apunte de parado y volver a decirle al compañero, o muchas veces no llegar al docente, saber que no vamos a tener, digamos, un contacto directo.
El tiempo, la verdad que es una carrera que hay que dedicarle mucho tiempo. Mi experiencia indica, digamos, que hay que estar horas sentada a la cola en la silla, en tu casa, vale decir, digamos, que dice el culo en la silla, porque la verdad que no tienes otra opción, acá es libro y vos. No es una carrera, digamos, que se preste a decir, no, me voy aún, porque no tengo que traer trabajos prácticos para hacer. Es una carrera que, y como está dada, digamos, en la actualidad, posiblemente más adelante, bueno, sean trabajos prácticos donde te lleven casos hechos, pero lo que pasa hoy en día es que uno estudia, vamos a decir que está tildada de enciclopedia, digamos. Entonces, son libratos así de grandes que llevan mucho tiempo leerlos. Primero hay que hacer una primera revisión, que es leerlo. Entonces, si uno lo lleva bien, serán al principio 4 horas, para otros serán 5 y para otros serán 8 horas. Lo que sí es una metodología que hay que ser, digamos, continua. De nada sirve ir a estudiarme 10 horas un día. O sea, lo ideal es ir y llevar o 3 horas o 4 horas. Yo creo que lo ideal sería entre 4 horas por día y para muchos aconsejan 8 horas. No te quedes solo con lo que hemos visto. Si querés tener más información, podés recurrir al Centro de Orientación Vocacional de la Universidad Nacional de Tucumán, que queda en la calle Ayacucho 476, primer piso. También podés informarte en sección alumnos de la facultad o en el centro de estudiantes. Ahora conversemos y aclaremos dudas.